Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien. Aquí te traigo pues como la segunda parte o algo así de cómo crear una partícula de corazón. Bueno, sí, cómo crear partículas de corazón en Minecraft. Pero ahora es en Minecraft Java. Porque en Java tiene algo muy bueno que en Bedrock no sé por qué no está, debería de tenerlo. Pero en Java todavía hay algo extra en el comando, algo que en Bedrock no tiene. Entonces, pues por eso he decidido de hacer dos videos aparte para que no te confundas o no te hagas bolas. Entonces, bueno, pues vamos a empezar, pero antes suscríbete y regálame un me gusta si quieres que te traiga más tutoriales así o más Minecraft, no lo sé. Así que bueno, pues empecemos con este tutorial. Bueno, lo primero que tenemos que hacer es estar en creativo, obviamente igual, y tener los trucos activados, bueno, los comandos, porque necesitamos el bloque de comandos y sin él no podemos hacer esto. Entonces, una vez que ya tengamos todo esto, vamos a escribir en el chat /give y @s, porque es para ti. Y vamos a poner repairing, aquí está, es este repairing command block. Solamente le das clic o le das tabulador como tú quieras y ya lo tenemos. Entonces bueno, ahora ya después que tenemos esto, ya tenemos el bloque de repetición, vamos a ponerlo obviamente. Y ahora vamos a escribir aquí particle ibas a decir. Y algo que me gusta de Java es de que te facilita las cosas. Entonces, con que solamente escribas heart, aquí está. Entonces nada más le das tabulador o le das clic como tú quieras y ya se autocompleta. Entonces bueno, ahora lo que sigue aquí son las coordenadas. Las coordenadas en donde quieres que aparezca el corazón. Si quieres ser específico, bueno, pues no sé, si por ejemplo quieres que esté aquí donde está esta oveja, pues aquí pues le tienes que dar F3 y ver las coordenadas aquí a la izquierda y anotarlas y ponerlas ahí en el bloque de comandos. En todo caso, de que no, pues solamente le pones este símbolo y otra vez este símbolo y otra vez este símbolo. Estas coordenadas indican la posición de este bloque. Entonces, bueno, ya que si por ejemplo quieres modificar la altura, que es este de en medio, siempre va a ser el de en medio. Este va a ser la altura. Si por ejemplo quieres que se ejecute dos bloques arriba de este bloque de comandos, pones un 2 por ejemplo, y se va a ejecutar dos bloques arriba de este bloque de comandos. Entonces, bueno, todavía no se ejecuta porque tenemos que ponerle siempre activo. Bueno, en ese caso, si quieres que necesitas redstone, bueno, pues le pones redstone y listo. Pero si no, siempre activo. Y con eso ya estaría para ejecutar esto. En Bedrock solamente llegaría hasta aquí. Entonces, bueno, pero como estamos en Java, en el Java Deidad, pues bueno, vamos a ver todavía más cosas. Bueno, para quitar esto que aparece aquí en el chat es lo mismo. Aquí sí es lo mismo. Otra vez game rule. Escribimos game rule. Luego command. Y es este primero. Command block output. Lo ponemos o le damos clic o tabulador. Y luego escribimos false. False. Ahí está. Y con eso ya no va a aparecer eso molesto ahí en el chat. Entonces bueno, ya aquí tenemos los corazones. Ok, si por ejemplo, si incluso quieres que sea así, de que no tan lejos del bloque de comandos, puede ser así y aparece acá. Bueno, ahora en Java tiene todavía algo más. Si por ejemplo le damos espacio, van a aparecer otros números. Estos números, velo como la dispersión de la partícula. Si por ejemplo pongo 100 y luego 10, porque este va a ser la altura. Que te dije ahorita hace rato, siempre lo de en medio va a ser la altura. Entonces vamos a ponerle en 10. Y luego por ejemplo 100 otra vez, pues bueno, va a ser la dispersión. No va a pasar nada porque necesitamos más cosas que poner. Así que bueno, vamos a seguir. Ahora, el siguiente número va a ser los segundos, o bueno, la velocidad en la que va a aparecer la partícula. Yo por ejemplo le voy a poner en 0, ¿ok? Y bueno, aún sigue sin ejecutarse porque todavía falta una cosa más todavía. Bueno, dos cosas más. Luego, espacio. Y ahora sigue la cantidad de partículas que quieres que aparezcan. Puedes poner las que tú quieras. O sea, realmente no importa. Pero obviamente pues te va a explotar el PC si no tienes un buen equipo, ¿no? Entonces vamos a poner 500. Para que no me explote tanto. Bueno, y ahora
Como puedes ver, le di espacio y aparece esto, force y normal. Vamos a ponerle en normal y ya estaría. Ya estaría. Ya estaría. Con esto vas a ver lo que sucede. Aquí le voy a dar en aceptar. Y mira nada más. Y mira nada más. Y mira nada más cómo qué bellísimo se ve. Ahora imagínate, en un lugar plano, o bueno, ya depende cómo lo quieras poner, le pones florecitas. Ay, no, esto es un bloque. Le pones florecitas ahí, todo un detalle muy bonito para tu novia, para tu amigo, para tu amante, no, yo qué sé. Y mira, mira. Esto no sé por qué no está en Bedrock, lo intenté, pero me dice que es syntax error. Entonces, solamente en Java se puede hacer esto. Ahora imagínate, agrégale unos bonitos shaders. Agrégale unos bonitos shaders que, bueno, me va a explotar aquí la computadora, pero bueno. Y mira nada más cómo se ve. Mira nada más cómo se ve. Entonces, bueno, por eso es de que Java siempre va a ser muy superior a Bedrock. Siento que en Bedrock lo tiene muy descuidado, ¿no? Entonces, bueno, pues así, si por ejemplo le quieres poner esto a 1000, a ver si no me explota esta, y mira cuántas partículas van a aparecerse aquí. Uy, aquí no aparecieron, aquí está. Van a estar apareciendo 1000 partículas. Allá no aparecieron porque tengo que aumentarle el límite de la dispersión de partículas. Entonces, por ejemplo, aquí me voy y le pongo 300. Y aquí también 300. Y mira, bueno, ok, van a aparecer más todavía, pero más esparcidas, ¿sabes? Entonces, aunque creo que aquí estoy mal, una disculpa, porque entre más sea el valor de esto, menos van a aparecer. Entonces, si por ejemplo le pongo punto 125 y aquí también punto 125, vamos a ver qué pasa. Uy, 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 mira, 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 mira lo que pasa. Entonces, bueno, es cuestión de que le vayas moviendo a estos números, a este y a este. Yo recomiendo que a este no le muevas a la altura, pero si quieres, pues le puedes mover. O sea, si por ejemplo le pongo 13 y por ejemplo regreso a 50, ahora lo voy a poner en 50. Y mira nada más, mira nada más, mira nada más que acabo de hacer. Entonces cosa de que le muevas a esto. Ya una vez que hayas escrito... Uy, uy, uy. Ya una vez que hayas escrito todo esto, ya nada más es cosa de que le muevas aquí. Es cosa de que le muevas aquí. Si por ejemplo lo quiero más, todavía más junto. Mira nada más. Uy, uy, uy. No inventes. Entonces mira, entre menor sea el valor, más como compacto, o sea, más el área de donde aparecen las partículas va a ser. O sea, va a ser más chiquito. Entonces si le pongo 100, pues va a ser más esparcido, va a ser más grande el área. Pero mira nada más, mira nada más. Así que bueno, pues espero que te haya gustado este tutorial. Mira aquí con unos shaders bien bonitos. Y mira cómo se ve, ¿no? Bueno, me da un poco de lag, pero sí, así se ve. Entonces por eso he decidido hacer otro video para Java, para lograr este tipo de cosas. Entonces bueno, espero que te haya gustado y que la hayas entendido. Y si fue así, pues suscríbete, dale un me gusta para más videos así. Así que bueno, nos vemos en otro video. Y bueno, hasta la próxima. Adiós.